Y bueno, pues entonces para empezar, sobre las bendiciones del Señor, ¿no? Lo primero que es la palabra, ¿qué significa bendición, no? Bendición es, digamos, el favor de Dios sobre una persona o sobre varias personas, ¿no? El conjunto de personas, que puede ser la congregación, ¿no? Pero la palabra bendición es el favor de Dios sobre una persona, ¿no? Y los cristianos también, mira, los cristianos cuando decimos a otro que Dios te bendiga, ¿no? De alguna manera le está diciendo que el favor de Dios esté sobre ti, ¿no? Que cubra tus necesidades, que supla todas tus carencias, ¿no? Pero sobre todo que supla la vida, las carencias espiritualmente, ¿no? Porque siempre nos vamos a lo material, ¿no? Cuando hablamos de bendecir, a lo material. El Señor cubre nuestras necesidades, pero lo más importante es que el Señor nos ha bendecido espiritualmente, ¿no? Como vamos a ir viendo ahora, ¿no? Y cuando nos bendecimos unos a otros, los hermanos, ¿no? Es por mediante, es una exhortación. Cuando tú haces una exhortación a un hermano, le estás bendiciendo. Cuando tú estás corrigiendo a un hermano, le estás bendiciendo. Cuando tú ayudas a un hermano, también materialmente le estás bendiciendo, ¿no? O cuando oras por tus hermanos, les estás bendiciendo, ¿no? Qué importante, ¿no? Y el Señor nos ha bendecido. Fijaos, la primera bendición de Dios para nosotros, para los cristianos, no habíamos ni nacido, no habíamos ni nacido y Dios ya nos había bendecido. ¿Por qué digo esto? Porque Él nos había escogido ya. Desde antes de la fundación del mundo, Él en su plan divino, en la eternidad, el Señor ya nos... Niurka, muy buenas. El Señor ya nos había bendecido. O sea, fijaos lo grande que es Dios, ¿no? Que sin haber nacido ya nos había bendecido. Mira, vamos a leer, os lo voy a leer. En Efesios 1, 4 y 5. Os lo leo yo. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esa ya fue la primera bendición de Dios para nuestra vida. Sin haber nacido, ya está. Qué bueno, ¿eh? La segunda bendición de Dios, ya. Bueno, esta es la más grande, yo creo, después de habernos escogido. ¿Eh? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó y se sintió desnudo delante de Dios, ¿no? De alguna manera tuvo conciencia del bien y del mal, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Dios? Le podía haber fulminado. ¿Por qué? Porque desobedeció. No comas de ese fruto, del árbol del bien y del mal. Y desobedeció. ¿Y qué hizo Dios? Mató un animal y le cubrió con pieles. Ahí vemos cómo Dios de alguna manera derramó su gracia sobre Adán y Eva, su gracia y su misericordia, porque les podía haber fulminado y hoy no estaríamos nosotros aquí. Sin embargo, les cubrió, mató un animal y les cubrió con sus pieles, ¿no? Les hizo vestiduras. En Génesis 3:21 lo dice, ¿no? Aquí ya vemos ya una sombra ya de lo que iba a suceder, ¿no? Muerte y sangre. O sea, ya vemos, está apuntando un poquitín ya hacia la cruz, ¿no? Hacia la obra redentora de Jesús, ¿no? Y ya fue, ahí el Señor ya les bendijo, de alguna manera. Pero también, aparte de derramar su gracia y su misericordia, también aplicó su justicia. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, en la justicia de Dios, castigó a Adán, castigó a Eva, maldijo la tierra y maldijo a la serpiente. Desde ahora te arrastrarás por el suelo y polvo comerás, ¿no? A la serpiente, ¿no? Por lo tanto, ya vemos aquí otra bendición de Dios, en el Edén, cómo Dios derramó su gracia y su misericordia. En vez de fulminarles, les cubrió con pieles, ¿eh? Y también aplicó su justicia, ¿no? Fijaos, en la Biblia, en determinados versículos de la Biblia, habla de las vestiduras como que simbolizan la justicia de Dios, ¿no? Y en otras partes también simboliza la justicia del hombre. Por ejemplo, en el libro, mira, os le voy a leer el versículo. En el libro de Isaías habla sobre las vestiduras de salvación, ¿no? Cómo Dios te he vestido de vestiduras de salvación, ¿no? Esa es la justicia de Dios. Y en otros versículos habla de la justicia del hombre. Por ejemplo, en el que dice,
la mejor obra del hombre es como un trapo de inmundicia. Ahí vemos claramente cómo se refleja, ¿no? Pues ahí vemos la siguiente bendición de Dios, claramente, ¿no? Cómo Dios derrama su gracia, cubre con pieles a Adán y Eva, ¿no? Después ya, más adelante, ¿no? Cuando el hombre es pecador y es esclavo del pecado, ¿no? Vemos otra, la más grande, esta sí que es la más grande de todas, cuando Dios tuvo que hacerse hombre, ¿eh? Y morir en la cruz por todos nosotros, ¿no? Esa es la mayor bendición que tenemos los cristianos, ¿eh? El que Dios muriese por todos nosotros, por todos nuestros pecados, ¿eh? Para que fuésemos salvados, para salvarnos, para redimirnos, ¿eh? Verdaderamente, porque éramos esclavos del pecado, y para nacer de nuevo, para tener una vida nueva en Cristo, ¿no? Eso es verdaderamente. Vamos a leer en Romanos 5, 18 y 19, os lo leo yo. Dice, por tanto, así como por una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación de todos, ¿eh? Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, ¿eh? Aquí vemos claramente cómo por la desobediencia de Adán hoy somos todos pecadores, pero por la obediencia de Cristo en la cruz hoy hemos sido todos justificados, redimidos, regenerados y sobre todo salvados, ¿no? Porque ¿qué bendición trajo esa obra redentora para los cristianos, ¿no? Pues mira, yo aquí he apuntado perdón de nuestros pecados, salvación del infierno, ¿eh? Que esto está hablando ahora estos estudios el pastor Samuel, nos salvó del infierno y nos ha dado vida eterna, ¿eh? Qué bendición más grande, ¿eh? Fijaos cómo hemos empezado, ¿eh? Como Dios ya, desde antes que naciésemos, ya nos escogió. Después, en el huerto del Edén, ¿eh? En vez de habernos fulminado, Él nos cubrió con su gracia y su misericordia con pieles. Y después se hizo hombre y murió por todos nosotros, ¿eh? Fijaos todo cómo el Señor nos ha ido bendiciendo, ¿no? A sus hijos, ¿no? En Efesios 1:7, os le leo yo. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, ¿eh? Esas son las bendiciones del cristiano, las riquezas de su gracia, ¿eh? La gracia de Dios derramada sobre el hombre, ¿eh? Que no nos merecíamos nada y Él se ha fijado en nosotros y ha derramado su gracia y nos ha escogido. Qué bueno, ¿eh? Desde luego es alucinante, de verdad. Otro versículo, este lo ha dicho ayer Samuel en la predicación que ha dado, nos ha salvado del infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:9, 8 y 9. Os les leo yo, que les tengo aquí. A ver. Bueno, como siempre hay alguno que se me olvida apuntar, pero le buscamos rápido. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. A ver, que ya la apunté más. Ah, no, es segunda, sí. Aquí está. Para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su majestad y de su poder, ¿eh? Habla claramente, ¿eh? Vamos a ser condenados eterna, estábamos condenados eternamente. Y Cristo vino para para salvarnos de esa condenación eterna y darnos vida eterna, todo lo contrario, ¿eh? De condenación eterna a salvación eterna, ¿no? Y luego en darnos vida eterna, porque no, el famoso versículo Juan 3:16 no le he cogido otro, ¿no? Juan 5:24, porque ya sabéis el de Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ya todos nos lo sabemos de memoria. Hasta yo, que tengo muy mala memoria, ¿no? Pero he cogido otro versículo, para que no sea siempre el mismo.
En Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Eh? Qué grande, ¿eh? Qué bendición más grande, ¿eh? Que estábamos muertos, que estábamos muertos espiritualmente y Él nos ha dado vida, ¿eh? Hemos cobrado vida en Cristo, ¿eh? Eso es lo más grande que, qué bueno es Dios, cómo nos bendice, la verdad, ¿eh? Y nos sigue bendiciendo, esto sigue, ¿eh? Ahora, una vez que hemos sido salvados, perdonados nuestros pecados, ahora empiezan las riquezas de su gracia, ¿eh? Los frutos del Espíritu, ¿no? Cómo Dios nos va. Mira, el Señor quiere hacernos ricos, ¿eh? El problema, mira, el Señor quiere hacernos ricos, ¿eh? Espiritualmente y poderosos en Cristo, ¿eh? Como vamos a ir viendo ahora. ¿Cuál ha sido el problema, hermanos? Que mucha gente ha tomado la palabra de Dios para enriquecerse ellos, para su propio beneficio, ¿no? Y para empoderarse, ¿no? Verdaderamente. Pero toman la palabra de Dios porque Dios no les respalda. ¿Verdad? Tenemos muchas doctrinas de la prosperidad, doctrinas de esto, doctrinas del otro, pero ¿sabéis lo triste de esto, hermanos? Que encima tienen iglesias que están llenas, ¿eh? ¿Cómo la gente puede ser tan... Pero bueno, ahora vamos a ver aquí un par de versículos. Los falsos maestros son como lobos disfrazados de ovejas y engañan a la gente, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la gente no escudriña la palabra, ¿no? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de entendimiento. Por eso los cristianos debemos escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nos vengan con cualquier cosa, no, perdona, esto no dice Dios en su palabra. Eso lo dices tú, para beneficiarte y para tu propio ego, ¿no? Mirad, vamos a ver un versículo, primero de Timoteo 6, 9 y 10, os lo voy a leer yo. La Biblia nos advierte claramente sobre este tipo de personas, ¿no? Primera de Timoteo 6, 9 y 10, dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, ¿eh? Mucha gente se ha desviado de la fe, ¿eh? Por causa del dinero, por causa de enriquecerse, y sobre todo por usar la palabra de Dios. Todos tendrán su juicio y su castigo y Dios a cada uno le dará lo que se merece y no hay más, ¿eh? Esto es así, Dios es justo y no hay más. Y es amor y es ira, y no hay más. Y hay mucho, mucho, mucho falso profeta, muchas personas que simplemente usan la palabra de Dios para su propio beneficio, ¿eh? Y lo peor es que arrastran a mucha gente, ¿eh? Arrastran a mucha gente. Gente pues que dicen amén a todo, ¿eh? Que no escudriñan la palabra, van a la iglesia y amén, amén, amén. Y cualquier cosa que digan, amén. Es una pena, hermanos, de verdad. Por eso debemos escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, ¿eh? Porque en ellas está la riqueza. Esa es la verdadera riqueza del cristiano. Está en las escrituras, ¿eh? Verdaderamente, ¿no? Mateo 7:15. Mateo 7:15. Cuídense, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, feroces. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán, hermanos, ¿eh? Cuidado con los lobos disfrazados de ovejas. ¿Qué pasa? Que son muy sutiles, ¿eh? Son muy sutiles. Y ya está. Te hacen parecer verdad lo que es mentira. Ese es el verdadero engaño. Pero lo vuelvo a repetir. ¿A quién engañan? A la gente que no escudriña la palabra. Y no hay más. Si tú estás instruido en la palabra, pues sabes lo que no dices amén a cualquier cosa, ¿eh? Dices amén a la palabra de Dios verdadera, ¿eh? Y sin adulterar.
Eso es lo que verdaderamente, y no hay más, ¿eh? Mirad, eh, y hoy en día no solamente se quieren enriquecer esta clase de gente, sino se quieren empoderar, ¿eh? Fijaos, la Biblia habla claramente, ¿eh? De maestros, de pastores, de diáconos, de una serie de personas en la iglesia, ¿no? Pero es que hoy en día a muchos ya les es poco lo de pastor, el querubín, el profeta, el no sé qué, el apóstol, o sea, una pila de sobrenombres que se quieren como empoderar. Y verdaderamente cuando la palabra de Dios habla claramente, seas quien seas, seas el pastor, seas el diácono, seas cualquier hermano de la iglesia, porque todos somos un cuerpo y todos somos necesarios, todos, las partes que parecen menos importantes son las más importantes, no lo digo yo, lo dice Corintios bien claro, ¿no? Verdaderamente que, por tanto, si has hecho lo que tienes que hacer, simplemente has siervo inútil eres. Fijaos la denominación de que nos habla la Biblia. Siervo inútil somos, hacemos lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra, enseñarla, predicarla, porque todos somos predicadores aquí. Cada uno es predicador en el sitio que estés. ¿Eh? Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Eh? Id y predicar el Evangelio. No hay otro. O sea, que cada uno somos predicadores. En nuestras casas, en la universidad, en tu trabajo, donde sea. ¿Eh? Todos somos predicadores. Y siervos inútiles somos, simplemente. En Lucas 17:10. Esto lo digo, hermanos, porque las bendiciones del Señor, estamos hablando de las bendiciones, ¿no? Y dentro de las bendiciones del Señor, Él nos quiere, como vamos ahora, Él nos quiere enriquecer verdaderamente y darnos poder, pero no para nosotros. Ahora lo vamos a ver para qué verdaderamente, ¿eh? De una manera espiritual, no de una manera para enriquecernos materialmente. Claro que el Señor bendice a sus hijos y no de algunos más. Bueno, eso Dios sabe, ¿no? Claro, el Señor nos bendice también materialmente, pero no es el fin del cristiano enriquecerse materialmente, sino ser rico en las riquezas de la gracia, en Cristo Jesús. Ahora lo vamos a ver, ¿no? En Lucas 17:10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Así que vamos a dejar de la gente de empoderarse tanto del apóstol, el profeta, el querubín, bueno, yo no sé ya la pila de sobrenombres que hay, ¿no? La palabra de Dios ha constituido los pastores, maestros, diáconos, pero por favor, ya la gente ya eso se les es poco, ya les es poco. Es que es alucinante, de verdad. ¿Y todo para qué? Para su propio ego, ¿eh? Para figurar, para que la gente les mire de empoderamiento del hombre, verdaderamente, ¿no? Pero sin embargo, Jesús mira lo que dice. Qué bueno, si es que tenemos el ejemplo en la palabra de Dios, tenemos el ejemplo en el Maestro, en nuestro Dios hecho hombre, el que murió por todos nosotros. En 2 Corintios 8:9, fijaos, este versículo ya lo dice todo. 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Fijaos, Dios era rico, el creador de los cielos, de la tierra, el Señor de todo, que era rico, y se hizo pobre, se hizo hombre, vino a la tierra y se hizo hombre, ¿se hizo para qué? Para que tú y yo seamos hoy ricos, pero ricos en las riquezas de la gracia. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios, las riquezas del reino de Dios. Gozo, paz y justicia, habla la palabra de Dios claramente. En las armas de la gracia, la oración, su palabra. Estas son las riquezas que nos ha dejado. Esta es la riqueza del Señor, su palabra. El orar, el que podamos orar con Él, comunicarnos de una manera personal con Él. Esas son las riquezas verdaderamente. La gente solo busca dinero, solo busca fama. El cristiano tiene que buscar la intimidad con Dios.
y el estudio de su palabra, el hablar de... Es que es verdaderamente, hermanos, eso es lo verdaderamente, ¿no? Vamos a... Mirar, ahora bien, el versículo que os he leído habla de que Dios, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos. Pero sin embargo, los cristianos, ¿qué tenemos que todo lo contrario? Tenemos que hacernos pobres, para ser ricos. ¿Qué dice en Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nosotros éramos pobres espiritualmente. Nosotros, no, y ya no pobres, es que nuestro espíritu estaba muerto. El espíritu con que Dios sopló a Adán estaba muerto. Y Dios, cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo trae vida a nuestra vida. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres, los que reconocen su pobreza espiritual, los que la reconocen, porque ellos verán el reino de los cielos. Esa es la verdadera riqueza. Por lo tanto, tenemos que hacernos pobres para ser ricos, ricos en Cristo, ricos en las riquezas de los cielos. Eso es lo que verdaderamente... Mirad, hay un salmo, en el Salmo 51:17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contristo, el corazón contristo y humillado a Dios no despreciará. Eso es verdaderamente, hermanos, eso es el verdaderamente, que tantas riquezas, tanto queremos. Nuestras riquezas están en Cristo, gozo, paz, justicia, amor, toda esa serie de cosas que no se compran con dinero hoy en día, y todos lo sabemos. Todos hemos vivido una vida sin Cristo y sabemos que el amor no se puede comprar, que la paz no te la da el dinero, y quizá por un pequeño espacio de tiempo, pero cuando lo tienes todo, quieres más. Y el hombre nunca acaba saciado, el hombre nunca acaba con paz. Por eso dice la Biblia claramente: mi paz os doy y mi paz os dejo, pero no es la paz que da el mundo. La paz que Dios te da sobrepasa todo entendimiento, y es una paz gratuita, ¿eh? Porque la gracia de Dios cayó sobre nosotros y es gratis, es gratuita, y es así. Incluso, mira, incluso cuando decimos a Dios que sí, que le aceptamos, Él ha influido en nosotros, para que nosotros nos arrepintamos y la aceptemos. Él lo ha hecho todo prácticamente. Él pone en nuestra vida tanto el querer como el hacer. Él nos ha llevado al arrepentimiento y Él nos ha dado el don de la fe. Todo lo ha hecho Él, gratuito. Esas son las riquezas, esas son las bendiciones del cristiano verdaderamente, hermanos. Bueno, aquí había escrito en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que no es comida, que no es bebida, que no son cosas materiales, que verdaderamente la bendición de Dios es espiritual. Y vuelvo a decir, ¿qué dice? Hay un versículo que dice: buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Pues todas las cosas luego materiales, porque el Señor cuida de sus hijos. Dice que nunca nos va a faltar un plato de comida, nunca nos va a faltar las cosas esenciales. Y si algunos somos agraciados de que somos más bendecidos, pues podemos ayudar a otros. De eso se trata. Por ejemplo, ayer el pastor Samuel ponía en el grupo sobre el tema de colaborar en la iglesia, de ofrendar, ¿no? Es que verdaderamente es un deber del cristiano sostener la iglesia. ¿Para qué? Para que otros se puedan beneficiar. Tenemos que ser cristianos generosos. Las bendiciones que Dios nos da es para nosotros y para bendecir a otros, para la congregación. Tenemos que ser fieles en esas cosas, porque todo lo que tenemos viene de Dios, totalmente, ya sea poco o ya sea mucho. Dios lo que ve es la intención del corazón. La Biblia dice que cada uno dé con alegría y como dispuso su corazón, no con un corazón triste, porque Dios nos da las cosas y tenemos que estar alegres y contentos. No hay forzado dar, no. Y es importante, hermanos. El tema del dinero siempre cuesta hablarlo, pero es que también es espiritual. Aquí no hay nada secular, todo es espiritual, hermanos.
Y luego, dice, he dicho ricos y poderosos, ¿no? Como había dicho antes, la gente se quiere empoderar para su propio beneficio. Dios nos quiere dar poder, pero ¿para qué? Para resistir al diablo, nos quiere dar poder para derribar fortalezas, como habla la Biblia, y nos quiere dar poder para vencer las tentaciones, el pecado. Ese es el verdadero poder que Dios nos quiere dar. Y eso viene a través de la oración, verdaderamente. A través de la oración, a través de la intimidad con Dios. Si no intimamos con Dios, no vamos a tener nunca poder. ¿Para qué? Para resistir, para vencer al mundo, ¿no? Mira, he escrito en 2 Corintios 10:4 dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. ¿Eh? Son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Muchas fortalezas que hemos tenido en nuestra vida, que nos han tenido ahí, cada uno sabe las fortalezas que ha tenido y que puede tener todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, mi fortaleza siempre fue las drogas, ¿no? Pues con las armas de Dios me ha dado poder para destruir esa fortaleza, ¿no? Otros ha podido ser, qué sé yo, el alcohol, los vicios, la pornografía, el orgullo, la avaricia, el odio, toda esa serie de fortalezas que solo las vas a poder derribar con las armas de Dios. Ese es el poder que Dios nos quiere dar, verdaderamente, ¿no? También para qué? Para resistir al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Con las armas que Dios nos da, vamos a poder resistir al diablo. Verdaderamente. Si no, no vamos a poder. Nos va a dar una paliza el enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a querer luchar con nuestras armas, que son carnales. Es verdaderamente. ¿eh? Luego también para vencer al mundo y sus tentaciones. Vivimos en un mundo de muchas tentaciones, un mundo pecador totalmente. Nosotros también somos pecadores, pero ya no somos esclavos del pecado, ni seguimos las corrientes de este mundo. Si seguimos las normas que hay establecidas, pero no seguimos determinadas normas que el mundo sigue, porque nos llevarían a la perdición y al pecado, ¿no? Mirad, en Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Eh? Eso es, esas son las bendiciones de Dios, hermanos. Las armas de la gracia, la oración, su palabra, la fe, el gozo, la paz, la justicia. El Señor nos está bendiciendo continuamente. Y luego también, pues como también he dicho, materialmente. Pero eso es añadido. Lo más importante es lo primero, verdaderamente. Eso es lo más importante. Esas son las riquezas, verdaderamente, ¿no? Y bueno, yo no voy a ser tampoco ya más, es más simplemente decir cómo Dios nos ha bendecido, ¿no? Y nos sigue bendiciendo cada día, pese a que nosotros a veces no somos tan fieles a Él. Pero la diferencia es que no depende de nosotros, depende de Él. Si dependiese de nosotros, nosotros somos infieles, pecamos, somos infieles, eh, tenemos muchos defectos, pero Dios es fiel, y nos sigue ahí, con nosotros y es la grandeza del Señor. No mereciéndonos nada nos dio todos, siendo ricos hizo pobre para enriquecernos, Y eso es la palabra que os quería dejar en esta tarde, hermanos. Gracias por escucharme y espero que os haya servido. A mí la verdad es que me ha servido porque me doy cuenta verdaderamente de la grandeza, ¿no? Del Señor, ¿no? De cómo, de sus riquezas y de cómo cada día Él está ahí verdaderamente, ¿no? Y no nos podemos quejar, la verdad, para nada, ¿no? Nos tenemos que ser agradecidos, con lo poco, con lo mucho. Él ya nos bendijo, ya escogiéndonos ya nos bendijo, y muriendo por nosotros, Cristo ya nos bendijo claramente. O sea, ya qué más podemos pedir, si ya todo es pura gracia, pura gracia. Y gracias por escucharme, hermanos, que tengáis, el miércoles nos vemos y ahí firmes, firmes en el llamamiento que tenemos. Venga, hasta luego, gracias.